instaló la organización criminal Artemisa, dedicada presuntamente a la trata de personas con fines de explotación sexual. 2 supuestos spa, una oferta de empleo, un mensaje por WhatsApp y una promesa que parecía cambiarles la vida. Pero detrás de esa fachada, según las autoridades, operaba una organización criminal que habría convertido la necesidad de trabajar en una herramienta para capturar mujeres y someterlas a explotación sexual. Bueno, esto es normal en una organización criminal. Esto lo hacen básicamente con el fin de dar una apariencia legal a su actividad. Entonces, por lo general, este tipo de organizaciones siempre van a mostrar un establecimiento en el cual se adelanta alguna actividad de carácter legal con el fin de que no genere ningún tipo de alerta frente a las autoridades competentes, que no generen ningún tipo de alerta frente al vecino o a cualquier persona que de pronto pase por la fachada en donde se encuentra. Entonces, por lo general, este tipo de organizaciones siempre buscan la forma de tener un establecimiento de comercio en el cual se presume se hace una actividad totalmente lícita, pero al interior de ella se están cometiendo cualquier tipo de actividades en contra de la ley. Durante 10 meses, investigadores de la policía y la fiscalía siguieron cada movimiento de esta estructura conocida como Artemisa. Hola mis amores, ¿cómo están? Con Sara Pelirroja. Chicos, les recuerdo que no necesitan realizar ninguna reservación para venir acá a Normandía, ¿listo? Hasta descubrir una organización con funciones específicas. Hola mis amores, ¿cómo están? Con Sara Pelirroja. Para mis clientes nuevos, únicamente estoy brindando la información en mi WhatsApp. Control económico y una estrategia digital que, según las autoridades, les permitía encontrar víctimas en cuestión de horas. Lo más inquietante es que todo comenzaba exactamente donde hoy miles de personas buscan trabajo, en las redes sociales. Hoy en día, con el uso de nuevas tecnologías, todos estamos siendo propensos, o estamos más bien propensos a ser víctimas de esto. Es importante, como siempre se ha indicado y nosotros acá lo hemos dicho muchas veces, y es que hay que tener un tema de prevención, ¿sí? Cuando la persona vea algún tipo de oferta de carácter laboral que sea muy fácil, con una remuneración económica muy alta, generar alertas, y ahí sí como se dice, de eso no dan tanto, y siempre que veamos algo similar, pues estar muy atentos, verificar el establecimiento de comercio, que realmente exista, que esté, digamos, ante Cámara de Comercio, corroborar qué actividad es la que vamos a hacer, verificar el lugar en el que se encuentra, y a cualquier alerta, desde luego, pues denunciar ante las autoridades competentes, no quedarnos callados, sino la persona se da cuenta que está siendo víctima de algún tipo de conducta, que la están obligando, que la están coaccionando, pues para eso existen los diferentes canales de denuncia, tanto de Policía Nacional como de Fiscalía. La investigación señala que la banda publicaba falsas vacantes para trabajar en spas. Las ofertas prometían ingresos rápidos y estabilidad laboral. Cuando las mujeres aceptaban, eran trasladadas hasta los establecimientos. Aprovechen, llegaron chicas muy lindas, hermosas, divinas y con unas ganas. Pero según la investigación, allí descubrían que el trabajo ofrecido nunca existía. Hola mis amores, ¿cómo están? Con Sara Pelirroja. Bueno chicos, como ustedes saben, hay personas muy malintencionadas que les quieren hacer como tal, tratar de robarlos. Las víctimas eran sometidas a explotación bajo estrictos mecanismos de control. La fachada principal funcionaba bajo el nombre de Sara Spa, mientras otros inmuebles servían para mantener el funcionamiento de la organización. Las autoridades identificaron 7 víctimas colombianas y venezolanas, pero un detalle revela el nivel de control que ejercía la red. Si alguna mujer enfermaba, faltaba al trabajo o intentaba ausentarse, debía pagar multas entre 100.000 y 150.000 pesos diarios. No era simplemente una sanción económica, era una forma de crear deudas permanentes para impedir que las víctimas pudieran escapar. Que la trata de consentimiento de la víctima no es relevante, entonces las personas pueden ir engañadas o parcialmente engañadas, ¿sí? Las personas incluso pueden pensar o pueden saber que van a estar en situación de prostitución, ¿sí? Porque eso también se ha naturalizado.
Entonces las personas pueden pensar que, bueno, de pronto me sacrifico un tiempo en la prostitución, que no es agradable, pero puedo estar un tiempo allí, puedo agarrar algo de plata y puedo satisfacer las necesidades de mis hijos y de mi familia. Entonces, los métodos de coacción pues son el engaño o el engaño parcial, el abuso de una vulnerabilidad. Hay personas, por ejemplo, que hemos reconocido nosotros que tienen discapacidades cognitivas y estas personas son captadas por las redes de trata de personas. Tú sabes que hay diferentes discapacidades cognitivas en niveles, ¿no? Yo soy psicóloga y he encontrado chicas que tienen, por ejemplo, un coeficiente intelectual bajo. Esas personas son, digamos, más vulnerables, entonces se aprovechan de esa vulnerabilidad. Y también, pues, la vulnerabilidad o sea, todo lo que tenga que ver con la marginalidad, consumos de sustancias, necesidades extremas, empobrecimiento, racialización, el vivir en zonas precarizadas o el anhelo de tener plata. Que eso todo lo tenemos, eso no lo hace a uno culpable. Según organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Trata y el Delito, la trata de personas suele comenzar mediante engaños relacionados con falsas oportunidades laborales, especialmente difundidas por Internet y redes sociales. En muchos casos, el control económico es una de las principales herramientas utilizadas por la organización criminal. Entonces, que ya no estoy vendiendo nada, que no me giren nada, que únicamente lleguen a Normandía y directamente el servicio se realiza en Normandía. ¿Listo? Colombia no tiene como tal un programa de lucha contra la trata de personas como lo puede tener España, lo puede tener Estados Unidos, donde tú entras por acá, te explican tus derechos, empiezas todo un proceso de rehabilitación a tu proceso, o sea, no porque estés deshabilitado de la vida, sino porque has sufrido un trauma. O sea, la trata de personas es uno de los fenómenos más traumatizantes para el ser humano, ¿sí? Porque tú pierdes tu identidad, tu libertad, tu autonomía, la capacidad de decidir. Entonces, esos procesos en Colombia todavía están en deuda, ¿sí? Los procesos son muy deficientes, las alcaldías, las gobernaciones no tienen programas de lucha contra la trata. Tú puedes hacer un sondeo y llamar, eso lo dejan ahí por allá en la oficina de víctimas, por allá en la oficina de derechos humanos, o sea, pero no hay como tal una especie de, como tiene el FBI en los Estados Unidos, que tiene como todo su grupo contra la trata y son expertos. No, eso no existe en el país. Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores fue la forma como estaba organizada la estructura. Según las autoridades, cada integrante tenía una función específica. Alias Sara sería la líder, alias Natalia administraba la captación por internet, alias Ángel difundía contenido explícito para atraer clientes, alias Steven administraba los establecimientos y alias Judy vigilaba directamente a las víctimas e imponía sanciones. En efecto, es una empresa criminal dedicada pues desde luego a cometer un delito. El hecho de que existan roles particulares en el cual cada uno cumple una función determinada hace ver en efecto pues el interés de hacer una conducta presuntamente criminal y pues que cada una cumple un papel diferente con el fin de alguna otra manera pues tratar de cubrir todos los flancos con un objetivo específico. En este caso pues cometer una conducta, cada uno cumple un papel. Entonces el uno es el que pone el letrero en internet, el otro es el que está pendiente del establecimiento, el otro es el que está pendiente de las autoridades. Entonces vemos aquí que esto funciona como una empresa criminal dedicada pues obviamente a cumplir un delito en particular. Eso es lo que hace ver pues esa delegación de funciones de cada una de las personas que forman presuntamente parte de esta organización. Estos serían algunos de los delitos por los que los capturados podrían ser procesados, de acuerdo con los elementos recopilados hasta el momento por las autoridades. Correcto. En principio hablaríamos de las penas previstas para lo que es el delito de trata de personas, que como lo mencioné está previsto en el artículo 168A del Código Penal. Las penas previstas para esta conducta punible están entre los 13 y 23 años de prisión. Además conlleva
otros tipos de penas accesorias, que son la multa, que establece una multa entre 800 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dependiendo claramente de las circunstancias, si existen circunstancias de agravación punitiva, todo depende de los hechos jurídicamente relevantes y de la imputación que realice la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué es importante? No solamente hablaríamos del delito de trata de personas, sino por la modalidad de lo que se conoce del caso, podríamos también hablar de un concierto para delinquir. Un concierto para delinquir también tiene unas penas ejemplares previstas en el Código Penal, entonces no solamente hablaríamos de este tipo penal de trata de personas, sino también se podría sumar, depende de la investigación de la Fiscalía, y si lo imputa, el delito de concierto para delinquir. Los investigadores describen una estructura que funcionaba casi como una empresa, solo que en lugar de vender un servicio legal, explotaba personas. Este tipo de división de funciones, explican expertos en crimen organizado, permiten que estas organizaciones continúen operando incluso cuando alguno de sus integrantes es capturado. También tengan en cuenta que nosotras somos seres humanos, por ende nos escogemos directamente, ustedes nos escogen directamente acá en el lugar, ¿listo? Sí, obviamente las fotos es para que tengan una idea, obviamente sí somos, pero nos escoge directamente acá en nuestro punto, ¿listo? Por lo general, siempre en su estructura o en su eje central cuentan con familias o personas muy allegadas. ¿Esto por qué? Porque al tener una persona de su confianza, bien sea un familiar o un amigo muy cercano, hace que de alguna u otra manera la organización se fortalezca, exista confianza entre los mismos integrantes de la organización criminal y de alguna u otra manera ellos mismos se blinden para que en el caso de más adelante alguno de ellos caiga o inicie algún tipo de proceso de carácter penal, pues ellos de alguna u otra manera estén como blindados o tengan la seguridad de que no vayan a ser delatados frente a algún tipo de ente de control. El operativo no ocurrió de un día para otro. Durante 10 meses, investigadores realizaron intersecciones telefónicas, reconocimientos fotográficos, labores de vecindario y seguimiento judicial. La estructura utilizada como fachada 2 SPAT ubicadas en Kennedy y en Gativá para la explotación sexual de las víctimas. Estos casos son complejos debido a que normalmente este delito se desarrolla bajo un fenómeno clandestino, siempre hay bandas organizadas, siempre hay todo un esquema de concierto para delinquir y crimen organizado en el trasfondo de estas conductas, y las víctimas en muchos casos son sometidas mediante engaños, amenazas, violencia, algún tipo de dependencia económica o manipulación emocional, y lo que hace es que no se denuncien y que la Fiscalía no conozca de estos hechos objeto de investigación, y por eso es más difícil para las autoridades empezar las investigaciones y de alguna manera dar con los responsables reales de este tipo de conductas. Como he mencionado, siempre suele ser criminalidad organizada y suele existir un trasfondo, conciertos para delinquir, y eso y el efecto de la clandestinidad es lo que de alguna forma genera que este tipo de delito sea más complicado de investigar. Pero de acuerdo a la capacidad investigativa del Estado colombiano, el Estado colombiano cuenta con lo que es su cuerpo de investigación criminal para poder desarticular estas bandas y con diferentes actos de investigación poder llegar a los responsables de este tipo de conductas totalmente reprochables. Todo comenzó gracias a una denuncia anónima. Ese dato resulta especialmente importante en muchos casos de trata de personas. Las víctimas no denuncian por miedo o dependencia económica. Por eso, la información aportada por ciudadanos puede convertirse en la única forma de descubrir estas redes. Y para que se configure este delito de trata de personas, pues la Fiscalía debe demostrar que el responsable o las personas, los coautores o los autores de la conducta punible previstas en este artículo 188 del Código Penal, pues incurrieron en alguno de estos verbos rectores, que sería captar, trasladar, acoger, recibir a una persona, ya sea dentro del territorio nacional colombiano o hacia el exterior, con la finalidad específica de explotación, ¿correcto? Si concurre alguno de estos verbos rectores con esa finalidad, ese ánimo de explotación, el delito de trata de personas se configura. Normalmente se tiene la creencia que solo concurre el delito de trata de personas cuando hablamos de
de delitos transnacionales, de cuando existe, digamos, algún tipo de engaño o el delito se materializa en el exterior, no. También incurre en delito la persona que ejecute estas conductas dentro del territorio nacional. Los allanamientos se realizaron en La Ribera, en Engativá, y Las Brisas, en Ciudad Bolívar. 5 personas fueron capturadas y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por delitos de trata de personas y concierto para delinquir. La caída de Artemisa representa un importante golpe contra la trata de personas en Bogotá, pero deja una pregunta mucho más grande. Si esta organización logró operar durante meses utilizando redes sociales, aplicaciones de mensajería y establecimientos aparentemente legales, ¿cuántas estructuras similares podrían estar funcionando hoy sin haber sido descubiertas? Si nosotros, por ejemplo, hemos encontrado, y el DANE también lo ratificó, que por ejemplo en los últimos 10 años habían cerca de 30.000 niños que habían podido denunciar explotación sexual en Colombia, ¿sí? Nosotros creemos que en Colombia, nosotras en Fundación Empodérame junto a otras organizaciones, en Colombia hay 1 millón de mujeres venezolanas en las rutas de personas con fines de explotación sexual, en todas las modalidades, explotación sexual, webcam, pornografía, ¿sí? Y esto también está muy vinculado con los grupos armados. El 80% de las víctimas de trata son mujeres y niñas. Entonces es una violencia basada en el sexo y en el género, es decir, el hecho de ser mujer también. Pero no podemos obviar también que hay otras modalidades de trata, como el reclutamiento para el conflicto armado, para la delincuencia, para la minería, donde también los varones también sufren trata. Y en una medida pequeña, pero no deja de ser importante, las comunidades LGBTI, las personas transexuales, también son víctimas de la trata de personas. Las autoridades insisten en que las falsas ofertas laborales, especialmente aquellas que prometen altos ingresos de inmediato y poca experiencia, debería generar sospecha, porque detrás de un anuncio aparentemente inofensivo puede esconderse una de las formas de criminalidad que más crece en el mundo. Y como ocurrió en este caso, una denuncia ciudadana puede marcar la diferencia entre la libertad y la explotación. La pregunta es, ¿crees que las plataformas digitales deberían tener un control más estricto para que organizaciones criminales no publiquen falsas ofertas de empleo? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.